¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria y te dice a ti y a mí: no temas. Hermanos y amigos, los saludamos en el amor del Señor. Les saluda su hermano y amigo Héctor Giovanni Sagastume. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta hermosa noche del Señor en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en esta hermosa noche, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oramos. Padre que estás en el cielo, te pedimos en este hermoso momento, Padre, que seas tú guiando la palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, hablando a la necesidad que hay en cada persona, en cada creyente, en cada amigo, conforme a la necesidad que hay, Señor. En este tiempo, Señor, que estamos viviendo, queremos que tú nos sigas hablando. Gracias, mi Señor. Aleluya. Hablamos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7, un libro que fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, el único apóstol que no fue muerto, sino que en la isla de Patmos, por causa del nombre de Cristo, por el evangelio, pues fue enviado allá en una isla solitaria, aislado, para que muriese de viejo. Pero ahí es donde el Señor le revela este maravilloso libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 12, versículo 7, encontramos una gran batalla. Encontramos que hay una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el diablo y los ángeles del diablo. Y vemos que Miguel
vence al diablo. Pero yo estoy analizando, estudiando y viendo que en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus de maldad, contra demonios, contra huestes espirituales. Tenemos una guerra contra un mundo espiritual, el cual nosotros no vemos, pero podemos percibirlo. Tenemos una guerra. Y nos habla el apóstol Pablo ahí y nos deja saber contra quiénes es que estamos peleando. Y vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios porque en Efesios nos da más luz. Nos abre más el conocimiento a este mundo espiritual, el cual mucho creyente, mucho evangélico, mucho pentecostal no ha entendido todavía que tenemos una guerra espiritual. No es contra tu pastor, no es contra tu hermano, no es contra el evangelista, no es contra siervos del Señor, no es con tu familia. Esto es una guerra y la guerra es espiritual. Esto es una guerra y la guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de maldad, contra espíritus inmundos, contra demonios, contra el mismo diablo, y que el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Efesios capítulo 6, versículo 12, versículo 12 en adelante. Pero si retrocedemos 2 versículos antes, la Biblia nos habla y nos dice: por lo demás, hermanos míos, el apóstol Pablo dándonos a nosotros una referencia, un consejo, diciéndonos: hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dándonos una advertencia antes, que tenemos que estar fortalecidos ¿en quién? En el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de los cielos. ¿Cuál Señor de los cielos? Nuestro Dios todopoderoso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza de Dios. Porque dice que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. O sea, la guerra no es cara a cara, cuerpo a cuerpo, espada a espada, a ver quién tiene mejores armas. No, la guerra no es literal. La guerra es espiritual. Pero la guerra no es que nosotros vayamos a pelear mano a mano. No. Esta guerra se pelea de diferente forma. Esta guerra se pelea a través de este mundo espiritual, el cual nosotros no vemos, pero podemos percibir. Para aquellos creyentes que todavía no han entendido que cuando uno viene al evangelio, uno mismo desde el primer día que uno acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, automáticamente le estamos declarando la guerra a todas estas huestes espirituales de maldad. Automáticamente nos convertimos en el enemigo del diablo. Cuando nosotros venimos a Cristo, automáticamente nosotros somos ya hijos de Dios. Y el diablo tiene guerra contra los hijos de Dios. El diablo odia a los hijos de Dios. El diablo odia todo lo que tenga que ver
con Dios. Y esta es la guerra que muchos no han entendido todavía. El diablo no va a parar de hacerle la guerra a la iglesia del Señor. Pero muchos no pueden entender esto, que cuando el enemigo se levanta, la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. O sea, el enemigo va a andar siempre como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? El versículo 11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Gloria a su nombre. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que para que podamos estar firmes hay que estar vestidos, revestidos. No es una vestimenta literal, no. Es una vestimenta espiritual. Es una vestimenta, una cobertura espiritual. Y usted me dice: ¿y cómo es esta cobertura? ¿Cómo que yo puedo revestirme? ¿Cómo puedo yo fortalecerme espiritualmente cuando vengan las acechanzas? Porque las acechanzas van a llegar, van a venir. Las acechanzas ahí van a estar, porque el enemigo va a tratar de ponerte tropiezo. El enemigo va a tratar de ponerte siempre trampas. El enemigo siempre va a tratar de ofrecerte, de llevarte una oferta. El enemigo siempre va a mandar a alguien para seducirte. El mundo te va a seducir, el mundo te va a ofrecer, la gente te va a ofrecer, pero el mismo diablo te los va a mandar. Y las acechanzas van a llegar, porque el enemigo no duerme. Yo siempre he dicho que el enemigo es como 7-Eleven. 24 horas, 24/7, no duerme, buscando a quien devorar. Y la iglesia tiene que entender esto, que la guerra no va a parar, la guerra va a seguir. Y aquí el apóstol Pablo nos deja claro. Él nos enseña, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Y aquí estoy entrando al mensaje de lo que leímos en Apocalipsis, en las cuales dice que se mueve el enemigo en las regiones celestes. O sea que el enemigo no está aquí en la tierra, ni está aquí en el infierno, no, se mueve en los aires y está bien organizado. Tiene a su ejército bien organizado para hacerle la guerra a todos aquellos que quieren servirle a Dios. Y muchos ministros el diablo los ha acabado. Hemos oído, y es lamentable, es doloroso oír, es vergonzoso oír decir que alguien que le servía al Señor, que alguien que pastoreaba, o alguien que era evangelista, alguien que el Señor usaba, ahora anda perdido. ¿Qué pasó? Se descuidó. ¿Por qué? Porque no estaba revestido, no siguió las instrucciones que tenemos aquí. Por eso dice:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No se fortalecía en el Señor, no se fortalecía en la oración, no se fortalecía en el ayuno, no se fortalecía en la palabra, no se fortalecía en nada. Entonces es un blanco para el enemigo al no fortalecerse uno en el Señor. Si no te fortaleces en el Señor, ¿de qué manera vamos a hacerle frente a este enemigo? Que Él tiene más ventaja que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce, no porque Él sea omnipresente, no. Él no tiene esos atributos. Lo que pasa es que un día le servíamos al diablo allá en el mundo y Él sabía lo que a este cuerpo, a esta carne le gusta. Por eso va a seguir mandando las ofertas, va a seguir mandando aquello que te entretenía, aquello que te seducía, va a seguirlas mandando. Pero si estás revestido, estás cubierto, estás buscando, estás fortalecido en el Señor, eso ya no va a hacer efecto, porque tú estás cubierto. Estás revestido, estás fortalecido. Lo que antes te gustaba, ahora lo detestas. Lo que antes te atraía, ahora lo aborreces. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no le perteneces al enemigo. Tú ya no le perteneces al diablo. Tú pasaste de un bando a otro bando. Antes eras del bando de los perdedores, ahora eres el bando. Estás en el bando, estás en el ejército más poderoso que es en Cristo Jesús. El diablo, que el Señor lo reprenda, se mueve en los aires y él va a acechar contra tu vida siempre. Por eso que nosotros vemos en la palabra del Señor cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, dijo, para que tu fe no falte. O sea, la zarandeada iba a llegar. O sea, la zarandeada se la iban a pegar a Pedro. Y Jesús le dijo: luego que pases eso, pues conforta a tus hermanos. Quiere decir que el enemigo va a llegar, va a tratar la manera, se las va a ingeniar de cómo perturbarte, cómo robarte tu gozo, cómo robarte tu salvación. El enemigo va a llegar a seducirte, va a llegar con ofertas de muchas maneras. Pero Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Tu oración tiene que ser constante. Tu oración no puede ser limitada. Tu consagración no puede estar limitada. No podemos descuidarnos. No podemos dejar que el enemigo tome ventaja. Hemos visto como iglesia del Señor, hemos visto cómo el enemigo ha derribado a grandes siervos del Señor que un día empezaron bien. Hemos visto en los últimos días, en los últimos años, cómo el enemigo ha derribado concilios, iglesias, cómo el enemigo ha derribado a muchos que se decían de sana doctrina y ahora andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Claro, estamos en los últimos días, estamos en tiempos finales. La Biblia se está cumpliendo.
lo que la palabra de Dios nos está hablando en los últimos días. La Biblia dice que en los últimos días muchos iban a apostatar de la fe. Muchos se iban a volver atrás. Muchos iban a agarrar la gracia de Dios y la iban a poner como por libertinaje. La iban a convertir en libertinaje. La gracia de Dios, hoy en día muchos la han convertido en libertinaje. El diablo, como ha engañado a muchos y seguirá engañando, porque él es padre de mentira, no hay verdad en él. Hay muchos que están oyendo la voz del mismo diablo, por eso que se han apartado de los caminos del Señor. Es lamentable, es terrible que lo que ha pasado, el descuido espiritual, que lo que ha pasado, que muchos se han dejado influenciar por otros que ya le dieron la espalda a la palabra del Señor. Y entonces el enemigo gana ventaja, porque a unos los confunde de una forma y a otros de otra. Lo más terrible que el diablo está haciendo en estos últimos días es que a muchos creyentes, a muchos que dicen ser de sana doctrina, a muchos que dicen ser cristianos evangélicos pentecostales, a muchos los ha engañado con la misma palabra. Yo entiendo que el diablo engañe a gente que no lee la Biblia. Yo entiendo que el diablo engañe a personas que no saben, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero sí me extraña, por llamarlo así, que a muchos los está engañando con la misma palabra. Como que le da vuelta, como que el mismo diablo les predica al revés, como lo hizo con Eva. A muchos los está engañando con la palabra, con la misma palabra. Por eso que se llama apostasía. Por eso es de que en los últimos días muchos iban a apostatar, o sea, a dejar de creer lo que antes creían. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A los que ayunan, a los que oran, a los que quieren estar ahí sometidos, consagrándose, ahora le llaman religiosos. Oiga usted, a los que están ahí fervientes en la obra del Señor, llevándola, echándola para adelante, buscando del Señor en ayuno, en vigilia, en oración, en evangelismo, en andar visitando, en andar dando tratado. A él, ahora a ellos les llaman religiosos. Oiga usted, ahora nos llaman religiosos. No, lo que el diablo está haciendo es engañar con la misma palabra a muchos y se les presenta un evangelio barato, un evangelio de esta manera. El diablo presenta al evangelio solamente tomando los atributos de Dios. Ahí les va. El diablo dice esto. Claro, él no se va a presentar con cola ni con cachos, si es que tiene cola y si es que tiene cachos, pero como así lo dibujan, ¿verdad? Y con un tenedor. Él presenta
el evangelio de esta manera. Y muchos han caído en la red del diablo. Y lo presenta: Dios solamente quiere tu corazón. Dios es bueno. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Oiga, lo que está hablando es Biblia, porque Dios es bueno, porque Dios prospera. Dios quiere darte tu milagro. Dios hace milagros, claro que sí. Dios te da porque eres su hijo. Él sabe tu necesidad. Y entonces el enemigo lo que hace es presentarte un evangelio cómodo, próspero, sin pagar el precio, que es muy diferente al evangelio que están predicando. O sea, él te presenta a Jesús o el evangelio, dice: Dios es amor. Y es verdad, es amor. Pero oiga la táctica de este evangelio: solamente están agarrando los atributos de Dios. Solamente están agarrando los atributos que Dios tiene en su esencia, porque Él es amor y que Él murió por la humanidad. Claro que sí. Entonces la táctica que está usando es esto: agarrar todo ese atributo que Dios tiene para presentártelo, para servírtelo a la mesa y decir: wow, el Señor me ama, el Señor me perdona, el Señor me salva. Si estoy enfermo, el Señor me sana. Si necesito un milagro, el Señor me lo da. Si necesito esto, el Señor también me suple. O sea, el Dios que ellos presentan, solo te lo presentan de un lado. Y es la táctica de la apostasía que habla la Biblia en los últimos días de hoy. La táctica que están usando es un evangelio sin compromiso, un evangelio sin responsabilidad, que puedes vivir como te da la gana, que puedes andar en el mundo, que puedes revolcarte en el lodo del pecado, que puedes ir a bailar, que puedes drogarte, que puedes hacer las cosas que tú que siempre haces, y que siempre, como tú crees en el Señor y que tú crees en Jesucristo, crees que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó, y como ya lo aceptaste en tu corazón, eres salvo. Ese es el evangelio que están presentando en estos últimos tiempos. Y la guerra que hay es contra los que predicamos el verdadero evangelio. Y me va a decir: hermano, ¿y cuál es el verdadero evangelio? Ok, la Biblia dice que Dios es amor, pero yo tengo que presentarte el otro lado. Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Qué te estoy dando a entender? Que tú puedes servirle a Dios, pero no como te da la gana. Tú puedes servirle a Dios, puedes venir a los pies de Él te limpia, Él te lava, Él te restaura, te levanta, pero Él quiere que te sometas a lo que Él estipula en su palabra. ¿Qué? Ya no puedes tener dos señoras. Ya no puedes estar enamorando a varias si eres casado. O sea, el pecado, esta gente jamás lo van a predicar. El pecado no te lo van a señalar. El diablo no le conviene hablarte del pecado. Al diablo no le conviene que tú sepas lo que a Dios no le agrada.
Y ahí es el problema. El problema es que el evangelio de la apostasía, el evangelio de la prosperidad, el evangelio y la religión que el diablo ha implantado y engañado a muchas de las personas y a muchos de los mismos creyentes que con Biblia en mano el mismo diablo se los ha echado a la bolsa, que ahora son liberales, viejos. Yo he conocido viejos, canosos, pastores de años que un día empezaron bien y hoy están en apostasía. Hoy están en iglesias liberales. Hoy han metido el mundo a la iglesia. El mundo canta y la iglesia baila. Pero esta es la guerra que tenemos hoy en día, cristianos evangélicos del siglo XXI, que se han vendido a la apostasía. Esta obra no la va a detener el diablo. A muchos los ha engañado, pero todavía hay un remanente. Todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado al paganismo ni al liberalismo. Todavía tenemos gente que todavía se guarda para el Señor. Hay gente todavía que está esperando la venida del Señor. Hay gente todavía que está esperando que suene esa trompeta. Hay gente todavía que está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente todavía que estamos esperando la voz de nuestro amado. Mi alma te alaba, Señor. Shamay Kendalia Masaya. Y la guerra que el diablo le ha estado haciendo a la iglesia, a muchos los han engañado, haciéndoles creer que Cristo ya no viene. A muchos el enemigo los ha tumbado al suelo. Y lo más terrible es que gente que un día se pararon duro contra la apostasía, y pasa lo mismo que pasó con Jehú. Jehú tenía un vivo celo contra la casa de Acab y de Jezabel. Arrasó con toda su heredad y con toda su descendencia, matando a los hijos de Jezabel y matando toda descendencia y derribando altares y a los sacerdotes de Baal. Jehú era celoso. Pero a lo último usted lee cómo terminó Jehú. Después de que el Señor lo había mandado a destruir y a derribar altares del diablo, a acabar con toda la descendencia de Jezabel y del rey Acab, Jehú era terrible, celoso. Acabó con toda esa paganismo que había ahí, derribando todos esos altares de Moloch, Baal. Y a lo último, ¿sabe cómo terminó Jehú? Adorando ídolos. Qué terrible. De último, termina adorando ídolos. No estamos viviendo lo mismo casi. No estamos viendo lo mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que hemos pasado y sufrido en el evangelio para que a lo último terminemos en lo mismo? Para que a lo último terminemos siempre en el mundo. Y el diablo tiene a muchos atados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, los que no tienen a Cristo tienen al diablo, dice el apóstol Juan. El que peca es del diablo, dice. Y no digamos todo. Miren,
estaba leyendo Apocalipsis, que fue el capítulo que usé como base para poder desarrollar la predicación. Y déjeme decirle que el mismo enemigo en esa batalla, como sabemos que el enemigo se mueve en los aires, entonces en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 4:16, la Biblia habla que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice. ¿Quién? Jesús. ¿Por quién? Por su iglesia. O sea, quiere decir que esa batalla va a ser el retorno de Cristo en esa batalla, porque está hablando de que Jesús viene con voz de mando. O sea, hay una orden con voz de mando. O sea, hay una convocatoria a un ejército, porque ahí dice y con voz de arcángel. Quiere decir de que Miguel convoca a todo el ejército, y se supone que arcángeles son los guerreros que vienen abriendo paso. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo va a descender, tiene que limpiar, hacer a un lado al diablo. Pero como Dios no se quiere ensuciar las manos, ángel Miguel, arcángel, ven para acá, prepara todos los batallones y escuadrones que tenemos, porque voy a descender por la iglesia. Y desciende los arcángeles limpiando el camino. Es como cuando el presidente va a llegar a visitar algún estado, y entonces tienen que limpiar toda la calle por donde él va a pasar. Lo mismo va a hacer con el Señor Jesús. Porque si el enemigo se mueve en los aires, en el primer cielo, entonces el Señor tiene que limpiar para llevarse a su iglesia. O sea, será una batalla. Y entonces estamos viendo que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, años, no sé, porque nadie sabe la venida de nuestro Señor. O sea, Él viene a llevarnos. O sea, Él viene para que nosotros subamos con Él. Entonces quiere decir que el enemigo va a hacer lo posible para poder engañarte, para poder destruirte, para echarte a perder. O sea, Él se las va a ingeniar de una u otra forma, quererte aplastar. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es no irse solo. Él lo que quiere es la perdición de tu alma. Tienes que entender que hay un enemigo que está acechando contra tu alma. Shamaya Candalía. Él está esperando, velando que le des un espacio para poder entrar. ¿No conoces tú a esos que entran y salen de la iglesia? Entran y salen de la iglesia. O sea, pisoteando la sangre de Cristo. Se van al mundo por 6, 8 meses y de ahí vuelven todos endemoniados. De ahí vuelven que ya no aguantan los tormentos, que ya no aguantan el mundo, que ya no aguantan estar ahí. Hasta el mismo diablo les pega una patada por aguados que son. Y de ahí vuelven otra vez. Entran y salen, entran y salen. No tienen consistencia, no son firmes.
en el Señor. Y en estos últimos tiempos, eso de andar jugando, estar entrando y saliendo, el no serle fiel al Señor, trae sus consecuencias. El diablo en estos últimos días que la iglesia está en la tierra, él va a hacer lo que sea. Se va a inventar lo que sea. Él va a pervertir a mucha gente. Mire, se ha multiplicado el paganismo como nunca antes. Se ha multiplicado la perversidad, la inmoralidad como nunca antes. Ahora tenemos homosexualismo por todos lados. Tenemos lesbianas por un lado y homosexuales por otro lado. Dios reprenda al diablo. Tenemos maestras que están enseñando a nuestros hijos a que el homosexualismo es normal para el diablo, pero para los hijos de Dios reprendemos toda esa basura. Esta nación nació y fue una nación que fue fundada con fundamento, con la palabra de Dios. Esta nación fue fundada con la palabra de Dios, pero hoy en día esta nación le ha dado la espalda a Dios. Ahora tenemos iglesias satánicas. Dios reprenda al diablo. Tenemos adivinos. Tenemos brujos y brujas por donde quiera. Tenemos hechiceros por donde quiera. Ahora viene esa fiesta maldita. Esa fiesta maldita de Halloween. Que en vez que esta nación repudie toda esa basura, la apoya. Y ahí está la fiesta del diablo el 31 de diciembre. ¿Y quién dice algo? Y las iglesias el mismo día 31 de octubre, donde sacerdotes satánicos allá en los lugares altos, allá en los montes altos, llevan niños para sacrificarlos al mismo diablo. Y la iglesia no hace nada, sabiendo que ese día 31, el diablo lo ha agarrado para él, porque él no tiene ni un día sobre la tierra. Todos los días son de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él hay. El diablo constituyó ya el 31 de octubre por muchos años ya, haciendo esa fiesta de Halloween, una fiesta satánica, una fiesta de brujas. Dios reprenda al diablo. Iglesia, es hora de convocar culto, es hora de convocar ayuno, es hora de convocar y hacer llamar a los guerreros. Es hora de despertar a esos hombres de guerra. Es hora de despertar a la iglesia, para que ese día también haya una iglesia haciéndole la guerra al diablo. Pero como hay mucha gente que no entiende el mundo espiritual, mire, hay gente dentro de la iglesia y el diablo le tira dardos a la mente de pornografía y no reprenden. El diablo le tira basura a la mente y el creyente no reprende. El diablo está tratando de estorbar, de atormentar, de tenerlo atuido, de tenerlo así como atormentado con tantos pensamientos malos, pornográficos, atormentándolo
¿Cuántas veces el diablo no te ha tirado para que blasfemes el nombre de Dios a los creyentes? ¿Cuántas veces el diablo no ha tirado pensamiento para que blasfeme contra el Espíritu Santo y no reprende? Dios reprende al diablo. El diablo está acabado, el diablo está vencido, el diablo está derrotado. El diablo no puede contra la iglesia. La iglesia es la única que tiene la autoridad para detener al diablo. La iglesia es la única que tiene el poder para derrotar a las huestes espirituales de maldad. La iglesia tiene autoridad sobre los demonios. La iglesia tiene autoridad para parar esa fiesta satánica. Mi alma te alaba, Jesús. Pero el diablo sigue haciendo de las suyas. Se ha levantado tanta brujería, tantos adivinos, se ha levantado tantos satanistas. Mire, los brujos, los hechiceros, Dios reprenda al diablo. Shamaya Candalia Basaya. Yo no le tengo miedo a las huestes espirituales de maldad. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Shamaya Candalia Basaya. Te reprendo, Satanás, en esta hora. Te reprendo, diablo. Te reprendo. La sangre de Cristo tiene poder. Shamaya Candalia Basaya. Mire, hermano, el enemigo Shamakandalia Basaya. El enemigo, en el poco tiempo que le queda ya, se va a levantar una ola de inmoralidad, de paganismo. Se van a levantar un montón de liberales. Shamay Kendalia Basaya. Urraraba Kandala Basaya. El diablo en los últimos tiempos va a acechar contra la iglesia. Shama Kandalia Basaya. Pastores, Urraraba Kandalia Basaya. Siervos del Señor, siervos del Dios Altísimo. Shama Kandalia Basaya. Y es hora que despierte la iglesia. Siervos, pastores del Dios Altísimo, preparen la iglesia. Siervos de Dios, Shamahandalia Basaya. El enemigo está preparando planes para enfriar a la iglesia. Shamahandalia Basaya. Pastores, declaren ayuno. Pastores, prepárense, porque el enemigo está armando un plan. Shamahandalia Basaya. Pastores, preparen su armamento. Shamahandalia Basaya. Porque los brujos, los hechiceros y todo aquello, los santeros, se están poniendo de acuerdo para que las iglesias las enfríen. Shamahandalia Basaya. Para apagarle el fuego a la iglesia. Urrarabacandala Basaya. Pastores, despierten. Oh, pastores. Oh, Shamahandalia Basaya. Mire, pastores, despierten a la iglesia. Póngala en ayuno, póngala en oración, declárenle la guerra, porque el diablo va a querer acechar contra la iglesia. Prepárense, oh, pónganse firmes, levántense de madrugada, porque el enemigo va a querer acabar con la iglesia, va a querer llevar a algunos para el mundo, los va a hacer retroceder. Algunos que están fríos, el enemigo ya los tiene en la mano. Shabakandala Basaya. Pero así dice el Espíritu Santo. Oh, convocada ayuno. Oh, convocada asamblea. Vengan los sacerdotes, ministros de Jehová. Vengan los niños, los jóvenes. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Oh, lloren los ministros del Señor. Ay, Shabakandala Basaya. Oh, convocada ayuno. Mi alma te alaba. Shabarabakandalia Basaya. Hay poder en Cristo, aleluya. Hay poder en Cristo, mi alma te alaba. Rabarabakandalia Basaya.
Oh, yo necesito despertar a los ministros. Yo necesito, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Viene una fiesta pagana, viene una fiesta del mundo, viene una fiesta satánica, donde se están planeando, donde se está planeando tirar maldición a la iglesia, donde se está planeando acabar con los débiles, donde se está planeando llevarse a algunos de regreso. Shabakanda la vasalla. Necesito un ejército que se pare la brecha. Necesito un ejército que se pare la brecha y le haga frente al diablo. Shabarrabacanda la vasalla. Que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es hora de convocar ayuno. Es hora de convocar a la iglesia. Shabarrabacanda la vasalla. Hay poder en el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Aleluya. 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 Tú que me estás viendo a través de la televisión, tú que me estás viendo a través del internet, a través de las páginas, de las redes. Oye, el enemigo está trazando un plan. El enemigo, todos aquellos santeros, brujos, hechiceros, que el Señor los reprenda, están planeando, están haciendo un plan para enfriar a la iglesia, tirando maldiciones, tirando blasfemias. Ay, Shabakanda la vasalla. Pero el Espíritu Santo dice: yo necesito alguien, yo necesito un hombre, yo necesito una iglesia, yo necesito un guerrero que se pare firme, que se pare en la brecha. Yo necesito despertar a los valientes. Yo necesito gente que deje ya de estar jugando, gente que necesita ser llamada de nuevo. Shabarabakanda la vasaya. Ay, kamanda aquí a masaya. Urrarabakanda la vasaya. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Convocar ayuno, convocar asamblea. Shabakandalia masaya. Hay que hacerle la guerra al diablo. El único que puede parar al diablo es la iglesia. El único que puede parar al diablo y a los demonios es la iglesia. Shabakanda la vasaya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Padre. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Rey amado. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Tú eres bueno. Sabemos, Señor, sabemos que tú no has perdido nunca ni una batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Así dice el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
No importa lo que el diablo quiera hacer. Si el diablo quiere guerra, pues guerra va a tener. Contamos con el gran yo soy. Contamos con el Dios todopoderoso. No hay que tenerle miedo. Los cobardes no pueden arrebatar el reino de los cielos. Hoy los cobardes son aquellos que se fueron. Los cobardes son aquellos que se quedan dormidos. Los cobardes son aquellos que tienen miedo al diablo. Los cobardes son aquellos que no les gusta guerrear. Los cobardes son aquellos que no les gusta orar. Los cobardes son aquellos que no les gusta que le hablen de esto. Los cobardes son aquellos que no les gusta que le prediquen la verdad. Los cobardes son aquellos que no quieren esforzarse en el Señor. El diablo tratará de hacer lo que sea, pero Pablo nos manda y nos exhorta a que seamos fortalecidos en el Señor, que permanezcamos firmes en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, he predicado tu palabra en esta hermosa madrugada. Te doy gracias, Señor. Tú has hablado por medio, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por poner en mi corazón, Señor, esta palabra. Ayúdame, Señor, a seguir hacia adelante. Reprendo y ato todo espíritu inmundo, Señor. Todo ataque satánico del diablo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo ataque del enemigo, te reprendo, Satanás. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Te reprendo, te reprendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Shamay Candalía Masaya. Te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no tienes arte ni parte en mí. Dios, te doy gracias, Jesús. Gracias por esta madrugada, esta pequeña vigilia, Señor. Glorifícate, Señor. Te pedimos, Padre, por la iglesia, por la obra. Padre, esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar. En el nombre de Jesús contamos contigo, Padre. Esta obra no va a parar. Esto es hasta que suene la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque el que ha de venir vendrá y no